Ya. Hola, buenos días. Toma asiento ahí, por favor. Buenos días. Siéntate, por favor. Sí, ahí. Sí, toma asiento. Muchas gracias. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo haces todos estos días? Normal, un poco alegre, un poco triste. Ayer Perú se ha eliminado del mundial. ¿Y qué te parece este lugar? Este ambiente, muy bonito, muy bonito. Ya había estado antes, como también estudio acá en la universidad. Estoy a veces en este ambiente. Sí, ¿no? Bueno, ahora este ambiente, pues lo he usado para tareas, sí, pero ahora vamos a usar este ambiente para poder realizar esta sesión, ¿no? Sí, me parece cómodo, de hecho, o sea, más privacidad y todo. Sí. Ahora, mira, te vamos a tomar unos cuantos datos para saber un poco más de ti. ¿Sí? Ya, está bien, está bien. Así es, para empezar te vamos a tomar primero, quiero que me digas tu nombre completo. Es Javier Enrique Ya, Caballero ya, caballero. Núñez, con Z y con tilde en la U. Listo. ¿Cómo prefieres que te llamemos, Javier o Enrique? Usualmente me dicen Enrique en mi casa. Bien, entonces, ¿Enrique prefieres? Sí, Está bien. ¿Qué edad tienes, Enrique? 22. 22. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? El 13 de junio del 2002. Pasado mañana cumplo 23. Sí, ¿verdad? Ah, Ya sí, se hace acerca poquito ya. para tu cumpleaños. Sí, eso me pone un poco triste. ¿Y cuál es tu lugar de nacimiento, Enrique? Soy de Huancavelica. Huancavelica. Nací en Huancavelica, me crié en Huancavelica, pero vivo en Huancayo actualmente. ¿Y qué fue lo que te motivó a venir aquí a Huancayo? No es la carrera de psicología ya, y además no quería estar tan cerca de mi familia porque prefiero mi espacio y siento que ahí estoy muy controlado. Entonces preferías mejor independizarte aquí en Huancayo. Exacto. Ok. ¿Y cuántos hermanos tienes? Tengo 2 hermanos y una hermana, 3 en total. Ok. ¿Qué edad tienen cada uno? Tienen 33, 31 y 28. ¿Y qué tal te llevas con ellos? Sí, o sea, relativamente bien. La comunicación no es tan fluida como antes, pero, o sea, sí me llevo bien, no tengo problema con alguno. Ok. ¿Y cuál es tu estado civil actualmente? Soltero. Ok. Bien, Javier, ¿y cuál es tu grado de instrucción? Universitaria incompleta, secundaria completa. Ah, sí, pues estás estudiando, ¿no? ¿Tu ocupación actual, aparte de estudiar? Solo estudio. ¿En qué grado te encuentras de la carrera? Estoy en quinto, sexto ciclo. Llevo cursos de quinto, de sexto y uno de séptimo. Ah, estás como que en la segunda, ¿sí? Ok, Javier. Bien, Javier, había algo que me había llamado la atención cuando estábamos tomando los datos de filiación, que era el hecho de que tu cumpleaños se acerca, ¿verdad? Y mencionaste que te ponía triste. ¿A qué se debe esto? Más que nada por el hecho de que siento que voy avanzando en edad y que no logro cumplir ciertos objetivos de vida y que siento que hasta cierto punto no hago mucho por mí, no logro mejorar en ciertos aspectos y eso al menos a mí me frustra mucho y ya pues cada que llega un cumpleaños es como que sí, ¿no? Bonito por la parte de regalos, pero o sea, siempre hay como que un momento de tristeza y reflexión cada que se acerca un cumpleaños, ¿no? Como que sientes quizás que van pasando los años. Exacto, y que no hago mucho por mi vida. Bien, vamos a ir tocando eso poco a poco. Vale. Pero antes de... quisiéramos preguntarte, ¿qué es lo que te trajo a consulta en este momento? Bueno, últimamente no me siento tan bien, porque como le comentaba, siento que no estoy haciendo las cosas que me gustarían hacer, no logro no logro cumplir mis objetivos. El tiempo pasa, los años pasan y no me logro realizar, ¿no? Y sé que, o sea, quizá nunca voy a ver ese punto, ¿no? Pero al menos me tiene muy frustrado y a veces incluso en esa situación logro procrastinar mucho y luego termina el día y no hago nada
Ujú. Aparte que no puedo administrar bien mis ingresos y muchas veces cuando llega el momento, o sea, alguna tarea o algo, o sea, me siento muy desconectado y incluso me dan ganas de abandonarlo todo, de dejar la carrera. Y, o sea, hasta cierto punto a veces tengo, ¿no? Algunas ideas suicidas, sobre todo. Entiendo. Vamos a ir poco a poco. A ver, mencionaste que era el tema de que no sentías que no podías cumplir tus objetivos. Ahora te preguntamos, ¿cuáles son esos objetivos que sientes que no puedes cumplir? No puedo. Tengo varios hobbies que los he dejado de hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música y la he abandonado. También el hecho de que muchas veces mi vida es un desorden, no tengo nada en orden, todo en caos. Ujú. Estoy a punto de retirarme de un curso y, y creo que ya no se puede en esas circunstancias y eso me agobia, me estresa mucho. Ujú. Siento que no voy a lograr cumplir la carrera, ¿no? De terminarla a veces. Entiendo, entiendo. Y prácticamente eso, que no hago ejercicios, no Ujú. estoy abandonando últimamente a mi círculo cercano y eso me pone triste, ¿no? El hecho de no tener contacto con algunos amigos. Entiendo. ¿No? Dejaste la música, ¿y qué es lo que te gustaría lograr con la música? Eh, es un poco vergonzoso, pero siempre me ha gustado el hecho me gustaría formar una buena banda y hacer música y publicarla. Ujú. Me gustaría también hacer contenido de divulgación sobre temas que me gustan, pero Ujú. ni uno ni lo otro. Y ya, o sea, no hago nada de eso, estoy a veces todo el día en mi casa, no salgo para nada. Y ya más que eso, no me quedo viendo series y ya, ¿Y qué es lo que te detiene? Porque es que no puedes lograr hacer eso. no sé. Quizás desmotivación. Sí, creo que puede ser eso, o sea, a veces digo, ¿no? Un día lo hago y empiezo, ¿no? Me despierto temprano, duermo bien, pero esa misma noche me da pereza y ya no cumplo una cosa de lo que tenía planeado y me deshago completamente y no puedo manejar mis emociones, me frustro tanto que a veces no sé qué tan bien esté esto, pero golpeo la pared sin control y, y no puedo manejar mis emociones. Entiendo. ¿Y con qué frecuencia se da esto que nos comentas? Una vez a la semana posiblemente, Ujú. una o dos veces a la semana. ¿Y qué es lo que pasa antes de que tú llegues al acto de golpear la pared? ¿Qué es lo que pasa en la situación? Que me doy cuenta que el día ya está acabando y que no consigo nada y entonces no tengo a quién culpar y creo que al final me doy cuenta que el problema soy yo y eso me frustra mucho. Ujú. Entiendo. Entonces, ¿eso es lo que actualmente te preocupa más de todo lo que estás viviendo o hay algo más? Creo que esto Entonces, en pocas palabras, ¿cómo podrías decir, mencionar eso? esta situación Ujú. que no sé administrar mi tiempo Ujú. ¿Y y eso qué que te ocasiona? frustración, ira y cuando luego no sé, no voy a la universidad y tengo que interactuar con amigos, bueno, amigos no, compañeros, les doy un muy mal trato, ¿no? Les termino gritando y me alejo de ellos ¿Por qué es que les terminas gritando? porque estoy de mal humor, porque estoy de mal humor. No sé controlar mis emociones. ¿Y qué te pone de mal humor? El hecho de no hacer las cosas que tengo previstas, ¿no? No lograr tus objetivos, ¿verdad? Ujú. Entiendo. Y Enrique, al no tener el control de esas emociones, como bien mencionas, últimamente sientes que hayan sido muy intensas o muy difíciles de controlar. A veces,
A veces últimamente, ¿no? Sobre todo cuando se acercan periodos de exámenes, me siento así. También cuando, no sé, ¿no? Sobre todo en esa circunstancia, cuando se acercan periodos de exámenes, a veces incluso me termino arañando todo el cuerpo, ¿no? Los brazos. Del 1 al 10, ¿qué tan difícil consideras que es manejar tus emociones? 6,5, 7. Y a veces disminuye ese número o siempre se mantiene en 7. Han habido periodos en los que sí me siento bien, ¿no? Pero desde que tengo uso de conocimiento siempre he sido un poco más impulsivo. Siempre me ha costado, ¿no? Ante una situación mantener la calma, afrontarla. Ya dejé la universidad una vez porque no podía. ¿Desde cuánto tiempo fue que dejaste la universidad? Hace 3 años aproximadamente. 4. ¿Hubo algún motivo en particular el cual te hizo tomar esa decisión? Simplemente dejé de asistir a clase. ¿Y cuál fue el motivo por el cual ya no asistías a clases? No me gustaba la carrera, podría decir, pero no hacía ninguna actividad. Procrastinaba demasiado y al final se acercaban los exámenes y era muy exigente, ¿no? En ese tiempo. Era muy demandante la universidad y dije, mejor no hago nada. Y al final terminé abandonando, ¿no? Una buena oportunidad. Claro, pero mencionabas que no te gustaba la carrera. Quizás por eso no tendrías esa motivación. Sí, o sea, no me gustaba, pero, o sea, al final casi no hay nada que me guste ni que me apasione. Actualmente estás estudiando psicología, ¿verdad? ¿Y te gusta esa carrera? Me gustaba en principio y, o sea, sí me gusta algo, no te voy a mentir, pero la cuestión es que siento que no es tanto como lo tenía en mente, ¿no? O sea, es como que es como que se me hace muy estructurada las cosas, o sea, más que nada yo quería por el hecho de poder escuchar y poder, no sé, no tratar a la otra persona hasta cierto punto como un ser humano y escucharla en su complejidad, pero siento que no puedo hacerlo por el hecho de que estructura por acá, estructura por allá y no es tanto lo mío es un poco más salirme de eso, ¿no? Entiendo, entonces podrías decir que actualmente no te gusta tanto esa carrera. No me he replanteado abandonar la carrera un par de veces, pero siento que ya avancé mucho que no puedo. Exacto, y que Y como es mi segunda carrera. actualmente igual procrastinas bastante, ¿verdad? Sí, ¿No sí. crees que tenga que ver con el hecho de que aún no encuentras algo que te guste realmente? Lo más probable es que sí. ¿Verdad? Y Javier, me dices que esta es tu segunda carrera, estabas estudiando otra carrera. ¿Qué carrera estabas estudiando? Derecho. ¿Qué es lo que no te gustaba de esa carrera? ¿Por qué decidiste abandonarlo? Aparte de que te hayas frustrado y todo eso. No me sentía muy competente. Sentía que todos eran mejores que yo y a la mínima interacción no podía. Algún profesor me hacía una pregunta y yo me sentía, cuando no respondía bien la pregunta, me sentía muy mal. Decía, no es lo mío. Y me frustraba mucho. O sea, tengo a veces muy poca tolerancia a la frustración. ¿Cuánto tiempo has estado en esa carrera? 2 años y medio. Bueno, sí fue estudios generales, letras. La Universidad Católica tienen 2 años de estudios generales y medio año de facultad. Estás estudiando en la Católica. aparte de pensar que todos eran mejores que tú, como mencionas, ¿qué más solías pensar? Soy un inútil, no soy lo suficientemente inteligente como creo, que no valgo para nada, que
la vida no tiene sentido si es que estudio algo que no me gusta y no voy a ser infeliz toda la vida. Claro. Javier, ¿y cuando te sentías así, cómo solías reaccionar? ¿Qué es lo que hacías? En el peor de las situaciones, Aparte de lo que ya mencionaste. cuando dejé la carrera, tuve un intento de suicidio, algo similar a ello, ¿no? Porque, o sea, se suponía que ya no iba a estudiar la carrera porque el último semestre dejé de asistir a clases, eso que eran virtuales, no asistía, estaba en mi cuarto y, y cuando fue el final y cuando me enteré de mis notas y que por eso yo no podía seguir en la universidad y que no podía matricularme en el siguiente semestre, me empecé a golpear la cabeza de frente hasta que me salga un poco de sangre. Tengo una pequeña cicatriz por acá. Creo que ya sanó, pero en su tiempo sí me estaba golpeando un poco la cabeza y ya después de eso estuve 6 meses sin estudiar nada, un año, y empecé a estudiar esta carrera porque sentí que en ese tiempo nadie me entendía y si es que quizá podía empezar esto, quizá podía hacer el cambio, ¿no? Tal vez de una manera inconscientemente entraste a la carrera de psicología para que tú mismo te puedas entender y puedas resolver esos problemas que tienes, ¿verdad? Exacto. Y Javier, ¿con qué frecuencia hacías chancarte la cabeza? Nunca me había pasado. Pensé hasta saltar de mi cuarto, que en el último piso, en el cuarto piso. Y no querían, me habían encerrado en mi cuarto. Buscaba formas en ese momento, ¿no? Fue tanta la desesperación que empecé a golpearme porque, o sea, no sabía qué hacer. Me metí debajo de mi cama y ahí empecé a llorar, ¿no? Hasta que lograron abrir la puerta y me dijeron todo va a estar bien. Javier, y aparte de eso, ¿tú has tenido o has hecho otros comportamientos impulsivos o te has autolesionado tú mismo aparte de lo que ya mencionaste? Cuando era pequeño, quizás. Cuando era pequeño. Oye, pero tú ya no tenías conciencia, sino durante todos los procesos de los problemas que tú tienes, no lo has vuelto a hacer o actualmente ahora lo haces. Porque me estás contando eso que ha pasado cuando habías terminado la carrera de Derecho, ¿no? Pero ahora eso sigue todavía. No tanto. No tanto, ha bajado un poco, pero o sea, hay días en los que me siento así, ¿no? Y como le menciono, quizás golpearse la cabeza no es una buena solución, ¿no? Pero no sé cómo desahogar y desfogar mi ira ni mis sentimientos. Que termino golpeando la pared, la mesa. A veces suelo romper cosas, ¿no? Lapicero lo parto. Eso es lo que haces actualmente ahora. ¿En qué momentos sientes esa sensación de poder hacer eso? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te llega pues, a hacer eso? Cuando, por ejemplo, hay una tarea y no la he hecho, he tenido 1 mes, 2 meses para hacerlo y no avanzo en esa tarea. Y siento que me sobresaturo y digo, pucha, no lo voy a terminar de hacer, ya voy a desaprobar. He desaprobado como 5 cursos. Y Enrique, cuando tú tienes esas reacciones de golpearte la cabeza, incluso nos mencionaste que te habías arañado incluso el cuerpo cuando estabas en la época de exámenes también, ¿qué emociones fueron las que más te ha costado manejar en ese momento? La ira hacia mí, la tristeza. ¿Y cuál de las dos era la que era mayor, la que dominaba más? La tristeza, posiblemente. Entiendo, Enrique. Y bueno, mencionas que más que nada está este tema de la procrastinación que nos mencionas, ¿verdad? Y cuando digamos, ¿sueles tú organizarte? Decir, tal día voy a hacer a tal hora esta cosa. Sí, y no lo cumplo y eso es lo que me lleva a esta frustración. Entiendo. ¿Y qué es lo que haces en vez de hacer lo que has planificado, en todo caso? Me quedo viendo para olvidarme. A veces me pierdo en mis pensamientos y prefiero no hacer nada, ¿no? Y la mejor forma de eso es distrayendo mi mente, ¿no? Jugando en mi teléfono, viendo
scrolleando redes sociales. ¿Y en qué pensamientos te pierdes? No soy, o sea, dejo de pensar que soy un bueno para nada. Digo, oh, ya lo solucionaré después. Y o sea, en ese momento es como un sedante. Es un sedante en ese momento que permite que no, o sea, que deje de pensar en todo esto, de que me deje de sentir tan, disculpen el término, inútil. Entonces, ¿te sientes mal antes de hacer la actividad que habías planificado? ¿Y cómo te sientes después de darte cuenta que no has hecho esa actividad que has planificado? Como le mencionaba, inservible, ¿no? Bueno para nada. De igual forma que antes, ¿verdad? Sí, ¿Y eso qué te da a pensar? que no estoy llevando mi vida de la forma en como me gustaría llevarla. ¿Habrías hecho algo para poder cambiar eso? No sé, te has propuesto mejores cosas, has hecho horarios, o sea, lo has intentado, pero lo has podido lograr o no lo has podido lograr. Sí, de hecho, estaba con tratamiento psicológico hace un tiempo, ¿no? Cuando dejé la carrera. Pero la psicóloga me decía algo y me daba tareas, vas a empezar a hacer esto, y no las hacía, ¿no? Y después de eso dejé de asistir a terapia porque decía, qué vergüenza que sepa que no he hecho sus actividades, ¿no? ¿Cuántas sesiones fueron aproximadamente las que asististe? 5 con 5 psicólogos diferentes, un poco más, 7. ¿Y hubo alguno que sientes que te ha ayudado de alguna manera? Sí, sobre todo una que era un poco más comprensiva. Pero al final, al igual que todo, terminé desistiendo y dejando de asistir. ¿Comprensiva en qué sentido? Una vez como no había hecho una actividad que me había dejado, le dije pues no, que no lo hice, me comí la vergüenza. Y me dijo, ya está bien, lo hacemos juntos entonces. Y me explicó y como que me dijo para la siguiente sesión. Pero de nuevo no hice la actividad y entonces esta vez sí me sentí más avergonzado y ya como no tenía dinero para pagarle dejé de asistir. Entiendo, Ricky. Y ahora hablando de tus relaciones interpersonales, ¿cómo sueles llevarte con los demás? No tengo muchos amigos. No, tengo un amigo que estudia otra carrera, pero no tengo mucho contacto con él. Me gusta jugar fútbol, pero soy muy malo. Justo voy una vez al mes a jugar cuando me llaman mi familia, ¿no? Pero no suelo juntarme con otras personas que sí, o sea, cuando quizá voy a clase y converso con uno o dos me agrada, pero luego me pongo muy nervioso porque sé que les trato mal y no puedo controlar bien mi genio. ¿Y qué es lo que pasa para que les trates mal? ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo se da la situación? Siento que no son comprensivos conmigo. Siento que siempre están juzgándome. A ver, pon una situación en específica donde hayas sentido que no han sido comprensivas contigo. Por ejemplo, cuando, no sé, ¿no? Cuando hay una actividad para hacer y me demoro un poco más cuando son tareas grupales, se enojan y entonces siento que están en mi contra. O sea, yo sé que hasta cierto punto debo mejorar, ¿no? La forma de hacer, porque no soy una persona tan responsable, pero eso, ¿no? O sea, siento que me juzgan y me quedo ahí, me estanco. Y que ya, o sea, es como que siento que hablan mal de mí a mis espaldas. Porque no has cumplido la tarea a tiempo. Sí, y siento que ya no puedo contar con ellos. ¿Cómo te gustaría que reaccionen en todo caso? Me gustaría que me digan, oye, tú puedes. O que me digan, no, para la próxima lo vas a hacer mejor, pero
creo que es un poco improbable que eso pase, ¿verdad? ¿Nunca ha pasado? Nunca. Entiendo. Entiendo, Enrique. Eh, Y esos pensamientos que tienes de que no son comprensivos contigo, como tú mencionas, ¿de alguna forma has tratado de hablar o comunicarte con ellos directamente, expresándole cómo te sentías? No, simplemente prefiero alejarme de ellos. Como le comentaba, no tengo muchos amigos en la universidad. Sobre todo, como le digo, soy de Huancavelica, ¿no? Y ahí sí tengo un grupo de amigos y cada semana, bueno, antes viajaba y al menos salía con ellos, pero o sea, ya tienen su vida aparte, ¿no? Tienen enamorados, enamoradas y he dejado el contacto con ellos. Enrique, entonces tus compañeros, tus amigos o compañeros que tienes así, no saben de tu situación que pasa, ¿verdad? ¿Alguna vez les has contado? No me gusta contarlo porque siento que me juzgan. Es muy difícil para mí contar lo que siento a otras personas. Incluso cuando soy un psicólogo, no lo suelo hacer, no lo suelo hacer. Javier, y a todo esto, ¿cómo fue tu entorno cuando tú eras niño o adolescente? ¿Pasabas por la misma situación que ahora estás pasando? ¿También tenías problemas así con eso de procrastinar y no cumplir con tus actividades, tareas? Desde que era niño, nunca terminaba de hacer mis tareas. Y me ayudaba pues mi mamá, mis hermanos, pero ellos se fueron cuando yo tenía 6 años, 7 años y prácticamente me sentía muy solo. Ajá. ¿Desde qué edad eras consciente de que ya empezabas a procrastinar? Como le digo, quizá te podría decir que desde niño, pero en ese tiempo no tenía tanto conocimiento respecto a este tema, ¿no? Para mí era normal, pero ya en colegio me empezó a tocar un poco de factura, ¿no? Me cambié de colegio 4 años. Primer año estudié en otro colegio, segundo en otro, tercero en otro, y cuarto y quinto terminé en otro colegio. ¿Por qué motivo te cambiabas de colegio? Porque no... En ese tiempo discutía mucho con mi papá, con mi mamá, y ellos decían, ¿no?, que era culpa del colegio. Claro. ¿Y por qué discutías con tus padres? Con tu mamá. Porque no estaban tanto conmigo, creo. Nunca me puse a pensar en esa situación. Yo paraba solo, como le comenté, mis hermanos no estaban conmigo cuando era pequeño y me había acostumbrado a ellos cuando estaba en inicial. Pero pasó el tiempo y después no estaban mis padres, ¿no? Y me acostumbré a estar sin ellos porque trabajaban. Y entonces hacía actividades solo, ¿no? Jugaba PlayStation, miraba televisión, jugaba videojuegos sobre todo, ¿no? Y cuando estaban no hacía nada, mi cuarto estaba desordenado y me reclamaban, ¿no? Y no me gustaba y discutía con ellos. No me gustaba salir a la calle con ellos. Discutía mucho con ellos. Y entonces me decían que era parte del entorno en el cual estaban, ¿no? Javier, ¿y tú en tu niñez y adolescencia podías expresar lo que sentías? ¿O te sentías igual juzgado? Me sentía muy juzgado. Siento que minimizaban mis sentimientos. Se reían de mí cuando les contaba que me sentía mal. Y la única forma quizá de expresarlo en ese entonces era tirando cosas, yéndome de mi casa. Ahí recién me prestaban atención. ¿Y a quiénes le solías contar que te sentías mal? A mis hermanos cuando estaban, ¿no?, cuando venían de viaje. A mi papá sobre todo. ¿Y de qué forma les contabas y de qué forma reaccionaban ellos? Me decían, se reían, ¿no? Mentira, ya tú, me decían, o sea, mentira,
lo que pasa es que eres vago o se reían de lo que les decía, ¿no? Y no tomaban en serio lo que yo les comentaba. De alguna manera siempre has hablado con esto de sentirte juzgado y es que por eso tal vez no puedes expresar lo que sientes a los demás, ¿verdad, Javier? Y en alguno de esos tiempos has aprendido así formas útiles de manejar tus emociones con tu tutor, o sea, de poder calmarte y ver otras soluciones. La mejor forma creo que era solo no comunicarme con ellos y ya aceptar, ¿no? Que quizás no puedo contar con nadie en este mundo. Entiendo, Javier. ¿Tú solamente esto lo comentabas a tus hermanos o también a tus padres? A veces, o sea, creo que en un principio de forma indirecta a mis padres, pero nunca terminaban de entenderme, ¿no? Cuando hacía amigos en colegio también, o cuando trataba de hacerlos, o sea, miraba que eran un poco más, se les decía algo y me decían, o sea, yo no les contaba, ¿no? Porque el simple hecho que miraba que también decían, oye, ¿por qué haces esto? Que, perdón el término, que eres cabro, que por qué dices esto. Y entonces, creo que crecí en un entorno, ahora que ustedes me lo preguntan, recién me pongo a pensar, donde no puedo expresar yo cómo me siento, como en una cárcel más o menos. Entiendo, Javier, o sea, prácticamente tu entorno era muy hostil, así por decirlo, no contaba con apoyo de tu mamá, ni de tus hermanos. Y en todo esto, Javier, el tiempo que no contaban tu papá contigo, pues tú muy bien te quedabas al cuidado de quién. Solo. Solamente siempre solo. ¿Tus papás a qué se dedicaban? Trabaja, no sé muy bien dónde trabaja mi papá, no. Mi mamá es profesora en un colegio. Mi papá es ingeniero, pero para viajando por su trabajo y casi no está en mi casa. Es toda una vida casi has crecido solo, independientemente. ¿Y actualmente cómo te llamas con tu mamá? Bien, en la medida que no hable tanto con ellos. Como te comento, no puedo contarles mis problemas ni decirles algo, entonces simplemente prefiero no hablarles tanto, ¿no? Y cuando suelen hablar, ¿de qué hablan? Temas triviales. La ropa que estás puesta me gusta. Ella me dice, por ejemplo, o sea, con sus palabras, ¿no? No de esa forma. Y no tanto, como le comento, no tengo tanto contacto con mi mamá ni con mi papá. O sea, los veo, antes los veía cuando viajaba, ¿no? Pero ahora prácticamente no los veo tanto, como vivo solo acá. También el hecho de cambiarte, ¿no? De querer alejarte de tu familia ha sido también porque todo el tiempo tal vez has estado solo, pues ya es una costumbre, pero a veces hay que entender que las cosas no se pueden solucionar de nuestra propia manera, a veces siempre se necesita ayuda para poder buscar soluciones a esto, ¿verdad? ¿Me entiendes, creo? Sí. De hecho, por eso, aunque me cueste un poco y me han traído un poco de confianza, trato de abrirme con ustedes. ¿Y actualmente has intentado hacer algo para lidiar con ese malestar, Enrique? De que he intentado, pero no lo he logrado. ¿Qué has intentado? Organizarme, anotar en un cuaderno lo que voy a hacer hoy. Me compraba agendas, ¿no? Pero, o sea, difícilmente termino de cumplir todo lo que tengo por hacer, ¿no? En mi agenda, y si es que anoto 10 cosas por hacer, solo hago 1, 2, y eso me frustra mucho y digo, ya se me logró mi día, mi semana, todo el mes, todo el semestre. Entiendo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no puedes cumplir? Siento que soy muy perfeccionista en las cosas que hago a veces. Y que quiero hacerlas bien, y si es que no las hago bien, mejor no las hago, digo. Entiendo. Y sientes que si lo vas a hacer, lo vas a hacer mal. Y por eso prefieres ya no hacerlo. Entiendo. Y actualmente, bueno, sí nos comentabas que anteriormente, cuando habías dejado la carrera, habías tenido ideación suicida, ¿verdad? Pero actualmente, ¿se da eso aún? A veces,
cuando no hago nada en todo el día Ujú. y después llega la noche, ¿no? Y por más que no quiera hacerlo, tengo que hacer algunas cosas, ¿no? Limpiar mi cuarto, lavar las tazas, Ujú. lavar mi ropa. Ujú. Por más que no quiera, tengo que hacerlo como vivo solo. Y entonces, en ese momento, cuando dejo de hacer todas estas cosas, me pongo a llorar. Cuando empiezo a hacer, ¿no? De verdad, pues, limpieza. Y digo, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? O sea, tengo muchas cosas por hacer y no las termino haciendo. O sea, es mucha responsabilidad. Estaría más tranquilo si es que me muero, por ejemplo. Ujú. Entonces ahí se da el tema de la ideación suicida, ¿verdad? ¿Y con qué frecuencia se da esto? Digamos, a la semana, ¿cuántas veces? Ahora último. Mm, mm, una vez por mes, una vez cada 15 días más o menos. ¿Y cuántas veces has intentado llevar a cabo esas ideas que tenías? Solo una vez, como le comentaba. A veces sí me enojo mucho y como le comento, ¿no? Termino haciéndome heridas por todo el cuerpo. Me chanco los nudillos. Hubo un tiempo en el que estaba Con vendajes. con vendajes porque mucho golpeaba la pared. Pero no te ha dañado tus manos, por lo que veo ahorita. Sí, hace ya buen tiempo he dejado de hacerlo, sobre todo por el hecho de que me reprochan en mi casa, ¿no? Cuando están acá o me miran, me dicen, ¿qué te ha pasado? Y prefiero hacerlo en partes donde las personas no suelen verlas, porque no es bien visto por la sociedad. Y cuando te preguntan qué te ha pasado, ¿qué les sueles decir? Muchas veces les miento, ¿no? El hecho de que me he caído, me he golpeado. Ujú. ¿Y cómo te hace sentir eso, Javier? Enrique. Aliviado en el hecho de que no descubren mi mentira, ¿no? Ujú. Pero luego, o sea, sí me siento un poco mal al hecho, incluso hasta llego a temblar cuando digo, o sea, mira, no, como no puedo contar con nadie y me genera mucha tristeza. ¿Y qué crees que pasaría si te descubren? Me dirían que estoy loco, que tengo. Otra vez entramos al tema de que te vas a sentir juzgado, ¿verdad? Entiendo, Enrique. Javier, Enrique, ¿te parece que tiene sentido pensar que tus emociones intensas son tu culpa, pero que sí es tu responsabilidad poder aprender a manejarlas? Sí, pensé en eso, justamente por eso también me metí en la carrera, ¿no? Pero siento que últimamente estoy entrando en este cuadro en el que no evito todo y estoy a punto de explotar a veces. Javier, ¿y qué es lo que te motivó pues venir a esta sesión con nosotros? ¿Qué es lo que se te pasó por tu cabeza y poder aceptar esto? El hecho de que, como le mencionaba, no hacía tantos amigos en la universidad y justamente había, en este caso, una compañera que me dijo, necesitamos voluntarios. Y yo no les digo que tengo problemas, ¿no? Pero digo, bueno, si va a ser como una práctica, entonces está bien porque es un espacio y aparte que, como le mencionaba, no puedo administrar bien mi dinero y aparte necesito la ayuda porque siento que esta situación se está saliendo de mis manos. O sea, aparte también de eso, si tú quieres, realmente tú quieres ayudar. Ajá, siento que necesito ayuda. ¿Y qué te gustaría lograr con esta terapia? Me gustaría poder ordenarme más, poder ser más organizado y lograr cumplir objetivos y sobre todo tener objetivos porque no puedo, no encuentro motivación en nada de lo que hago. Y Enrique, ¿qué esperas que cambie en tu vida
con todas estas sesiones que vamos a llevar a cabo en esta terapia. Espero... Perdón. No te preocupes. Gracias. Espero lograr cumplir mis objetivos, ¿no? Cumplir el hecho de ser más organizado y prácticamente eso, ¿no? Espero poder externalizar mejor mis emociones, quizás, ¿no? Poder ser un poco más reflexivo, porque a veces soy muy impulsivo y suelo actuar y no... Y con esta terapia que vamos a ir llevando a cabo al transcurso de estos días, ¿qué tan comprometido estás con nuestras estrategias, incluso si llegan a ser en algún momento difíciles? Como le mencionaba, siempre me ha costado, pero creo que el primer gran paso para todo esto es el hecho de comprometerme con algo y tratar de hacerlo pase lo que pase, ¿no? Y siento que este es un gran paso para empezar a ser un poco más comprometido. Y si es que ustedes, no sé, me dejan alguna actividad, no sé si me cueste, tengo que dejar a un lado todo lo demás y llegar a este punto. Exacto, Enrique. Y justo hablando de estrategias, vamos a hablar en todas estas sesiones desde la teoría biosocial. Entonces, esta teoría básicamente te va a ayudar a entender por qué tienes esas dificultades para manejar tus emociones. Entonces, esta teoría es una base clave con la terapia que vamos a trabajar, que es la terapia dialéctica conductual, más conocida como DBT. Entonces, este tipo de terapia nos dice que tus emociones intensas no son porque tengas algo malo, ¿no? Entendemos que las dificultades emocionales aparecen cuando se combinan dos cosas. Es por eso que se llama biosocial, es por el tema de la biología, porque algunas personas pues nacen con un sistema emocional más sensible, es decir, sienten más y de forma más intensa, Claro. y también por el tema del ambiente, ¿no? Que justamente a veces, tal vez es porque has crecido en un entorno donde no te ayudaron a manejar lo que sentías, porque quizás te ignoraron o te criticaban o te juzgaban y te enseñaron a entender que tus emociones pues no son lo suficientemente válidas, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta teoría biosocial no busca culpables, sino que busca entender cómo se formó el dolor emocional para que así puedas dejar de juzgarte y empezar a trabajar en soluciones. ¿Te parece? Qué bonito. Uh-huh. Es esperanzador. Claro, Enrique, y al igual también vamos a ir trabajando lo que es la vulnerabilidad de la regulación emocional. Y en todas estas situaciones, como solemos también tener dificultades para poder manejar nuestras emociones, como tú bien mencionas, que en momentos de tensión, así como los exámenes, sueles tener esas reacciones de arañas del cuerpo, incluso chocar la cabeza hacia contra la pared. Y muchas veces eso hace que nos volvamos vulnerables emocionalmente. Y tener esa vulnerabilidad significa que tus emociones se activan con facilidad y que a medida son muy intensas y pueden tardar más en calmarse. Y esto puede hacer que reaccionar o tomar una decisión en algún momento difícil que sea para ti no significa que estés fallando, que seas débil. Por lo tanto, la desregulación emocional no va a ser prácticamente tu culpa, pero sí es tu responsabilidad aprender a gestionarlo. Por eso en esta terapia, la DBT, de terapia dialéctica conductual, vas a poder aprender herramientas de cómo hacerlo y llevarlo a cabo paso a paso. No es que todo va a salir de la noche a la mañana, sino que todo lleva un proceso. Sí, porque al menos me he dado cuenta en este tiempo que si es que intento hacer el cambio de un día para otro no se puede, ¿no? Creo que el hecho de hacerlo poco a poco está ahí la solución. Y Enrique, ¿y tú estás dispuesto a poder trabajar esta terapia estructurada con tareas y adquisiciones de habilidades tal vez que te van a servir para poder mejorar esto? Como le mencionaba, sí. Quiero mejorar, ¿no? Y estoy comprometido con esto. Y eso es un gran paso, Enrique, ¿no? Que estés dispuesto a todo esto. Así que vamos a ir trabajando poco a poco a lo largo de todas las sesiones. Ajá, Muchas gracias, señorita. Algunas veces no pueden ser tal vez difícil, tal vez como ya has pasado, tal vez te va a dificultar poder realizar las tareas, pero ten en cuenta que nosotros vamos a seguir también en ese camino, vamos a estar pendiente de ti para que tú puedas tal vez lo que tienes aliviarlo y poder mejorar. Y algo que te quiero decir es que
todo lo que estamos hablando ahorita pues es algo muy importante que vamos a ir abordando. ¿Y lo que quisieras decir, Javier, a todo lo que te hemos explicado? No, nada, más bien muchas gracias también a ustedes por la predisposición. Como les mencionaba, sí me generan un poco de confianza. Para mí es muy difícil poder tener confianza para contarle a otras personas, ¿no?, cómo me siento. Y nada, ¿no? Y como me dijeron que es solo con fines académicos y nada divulgativo, entonces estoy interesado en seguir y voy a dar todo de mí para poder mejorar un poco, ¿no? Y salir de esta situación en la que... Claro, Javi, Enrique, lo que pasa aquí o lo que tú nos digas, pues simplemente va a ser para poder realizarlo nosotros, no va a ser algo divulgativo, así que descuida de eso. Y solamente lo que queremos pues, es que te comprometas y también nosotros vamos a estar ahí. Si es que tú deseas el cambio, pues nosotros vamos a acompañarte en ese camino. Y quiero decirte que pues es un gran paso que estés tú ya aquí, que hayas decidido venir, es un gran paso que vas a ir avanzando poco a poco, ¿no? Bien, y que en primer lugar te agradecemos por tu confianza y por haber asistido a esta primera sesión que tenemos. Y como bien mencionan mis compañeras, es un gran paso que estás dando el día de hoy, así que no te preocupes, en todo este proceso vamos a acompañarte y vamos a guiarte en todo lo que sea necesario. Muchas gracias, señoritas. Sí, Javier, eso sería todo por esta Hasta sesión. la próxima sesión. Bueno, te esperamos la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.